el corazón de la modernidad, en los gigantescos servidores de datos que alimentan nuestro mundo de alta tecnología, yace una copia digital de un libro con más de 2000 años de antigüedad. Este libro, la Biblia, es la fuente de la civilización occidental, la base de nuestra moralidad y la inspiración de incontables obras de arte que han definido nuestra cultura. Pero si miramos más de cerca, no es solo un texto religioso, es un compendio de enigmas, parábolas y códigos que nos llevan a una pregunta inquietante. ¿Y si todo lo que creemos saber sobre sus historias es solo una capa superficial? ¿Y si la verdad más profunda se ha mantenido oculta, codificada en su propio lenguaje y estructura, esperando el momento preciso para ser descifrada? La historia de estos mensajes ocultos no comienza en templos dorados, ni en las cortes de reyes y profetas. Empieza en un silencio cargado de arena, bajo un sol implacable que ha quemado la tierra por generaciones. Es la historia del humilde escriba que, sintiendo la inmensidad del cosmos, decidió no solo registrar los eventos, sino cifrarlos para una posteridad que pudiera entender el lenguaje de los símbolos. Así nació un sistema narrativo donde cada número, cada nombre y hasta cada pausa a leer lleva un peso que va más allá de la simple anécdota. Un manuscrito antiguo está siendo escaneado por una luz azul, fusionando lo ancestral con lo tecnológico. Nuestra historia nos lleva al año 1947, a las áridas cuevas en la costa del Mar Muerto. Un joven pastor beduino, buscando una cabra perdida, arroja una piedra dentro de una cueva y escucha un sonido inesperado. Algo se ha roto. Lo que descubre en esa cueva polvorienta no es un tesoro de oro o joyas, sino algo infinitamente más valioso: a los rollos del Mar Muerto. Este hallazgo es revolucionario. No solo prueba la increíble antigüedad de los textos bíblicos, sino que expone la asombrosa estabilidad y precisión con la que el lenguaje se ha conservado a lo largo de más de 2000 años. De repente, el mundo tiene en sus manos la evidencia más cercana a la composición original, una ventana directa a una era donde el hebreo no era solo un idioma para contar historias, sino un vehículo para transmitir ideas mucho más complejas, un código esperando ser redescubierto. Para entender ese código, tenemos que viajar aún más atrás en el tiempo, a una época donde el hebreo bíblico se escribía sin vocales. En este sistema antiguo, cada consonante tenía una doble función. No era solo un sonido, sino también un número. Esta conexión es la base de la gematría, el primer gran código oculto en el texto. Pensemos en el arca de Noé. Aun cuando la Biblia describe sus dimensiones, no solo está dando medidas literales para construir un barco. A través de los valores numéricos de las palabras hebreas, está construyendo una figura geométrica de proporciones cósmicas, un modelo simbólico. Es pura coincidencia que la suma de los valores numéricos de ciertas frases clave apunte directamente a conceptos místicos o astronómicos, como el número exacto de días en el calendario lunar, o es una prueba de que los autores incrustaron intencionadamente una capa de conocimiento matemático y astronómico, una llave secreta para quienes supieran buscarla. Este conflicto entre el significado literal y el simbólico es tan antiguo como el propio texto. Alrededor del siglo I a.C., ya existía una clara división de pensamiento entre los eruditos judíos. Una escuela, la más literal, veía las leyes y las narrativas como hechos históricos directos, eventos que ocurrieron tal y como se describen. La otra escuela, la esotérica, argumentaba algo radicalmente diferente. Para ellos, figuras como Filón de Alejandría sostenían que las historias de Adán y Eva, o el dramático viaje de Moisés por el desierto, no eran sucesos físicos, sino alegorías. Eran mapas simbólicos del viaje espiritual de la alma humana. Esta crisis de interpretación fue un punto de inflexión crucial. Con el tiempo, el enfoque literal ganó fuerza y se volvió dominante, especialmente con la expansión del cristianismo.
Esto tuvo una consecuencia enorme: la dimensión mística de los mensajes cifrados quedó oculta para la gran mayoría de los lectores, dejando la llave del conocimiento profundo solo en manos de unos pocos iniciados que continuaron estudiando en secreto. Pero la búsqueda no terminó ahí. Durante la Edad Media, en las comunidades judías de Europa y Oriente Medio, el misticismo resurgió con una fuerza renovada, a pesar de la estricta ortodoxia religiosa de la época. Así floreció la Cábala. La Cábala no es una religión aparte, es un método increíblemente sofisticado para decodificar la estructura del universo, una estructura que sus seguidores creen que está incrustada en el texto sagrado. El famoso árbol de la vida, un diagrama compuesto por 10 esferas o Seferot, se convirtió en el mapa central para esta exploración cósmica. Los cabalistas creían firmemente que la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, era mucho más que un libro. Era un plano de la realidad, utilizando técnicas estrictas como el temora, que permite permutar las letras de una palabra para encontrar nuevos significados, o el notaricón, que crea palabras a partir de las iniciales de una frase. Creían que podían desbloquear los nombres secretos de Dios y, por extensión, comprender el proceso mismo de la creación. No leían un libro, interactuaban con un sistema vivo. Avancemos ahora hasta el siglo XVII. En esta época, eruditos cristianos como el obispo James Ussher se hicieron famosos por sus intentos de usar la Biblia como un registro histórico literal para calcular la edad exacta de la Tierra. Su cálculo más conocido afirmaba que la creación ocurrió una noche de sábado del año 4004 a.C. Esta interpretación, aparentemente precisa y científica para su tiempo, fue en realidad un error catastrófico para la comprensión del mensaje oculto. Al forzar una cronología literal y terrestre sobre los números bíblicos, se ignoró por completo la gematría y su intención original. Se pasó por alto que los números en la Biblia a menudo no representan tiempo en años humanos, sino ciclos cósmicos, niveles de conciencia o proporciones armónicas. Los números de las genealogías, por ejemplo, no serían solo edades, sino símbolos de estados espirituales. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿qué más hemos interpretado como tiempo, cuando en realidad es una descripción de una energía, una frecuencia o un estado del ser? ¿Cuántos otros códigos hemos pasado por alto por mirarlos con una lente demasiado literal? El increíble descubrimiento de los rollos, junto a la persistencia de los místicos cabalistas a lo largo de los siglos, nos ofrece una prueba contundente. Los textos originales de la Biblia fueron creados con una capa profunda de misterio. No son solo libros de historia o de leyes, son un complejo algoritmo narrativo, un diseño inteligente de información. Pero esto nos deja con una pregunta final y fascinante. Si la creación del mundo no fue un evento literal que ocurrió hace 6000 años, ¿qué significa realmente la primera y más famosa frase de la Biblia? En el principio, ¿creó Dios los cielos y la tierra? ¿Qué mensaje cifrado en sus 28 letras hebreas originales ha estado oculto a plena vista durante milenios? La respuesta, que se encuentra en un patrón geométrico inesperado que emerge del propio texto, sugiere algo asombroso. El libro no comenzó describiendo la creación de la tierra, sino con un principio mucho más inquietante: la predicción de su propia codificación. Un mensaje para el futuro que apenas empezamos a comprender. Cerramos el episodio 1 con una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué secreto esconde la primera frase de la Biblia, el Génesis, más allá de la simple historia de la creación? La respuesta, créanme, no se encuentra leyendo de izquierda a derecha. Requiere que abandonemos todo lo que creemos saber sobre cómo leer un texto. Imaginen esto, en pleno siglo XX. Un grupo de matemáticos, armados no con fe sino con lógica pura, tomaron las 28 letras del primer versículo de la Biblia. En lugar de leerlas, las dispusieron en formatos geométricos, un círculo aquí, un triángulo allá, y lo que encontraron
no fue solo una forma bonita o una curiosidad estética. Descubrieron una huella digital, una firma matemática que parece confirmar, sin lugar a dudas, que el texto fue codificado a propósito. Este patrón que ha permanecido oculto durante milenios bajo nuestras narices nos lanza una pregunta inevitable. Si los autores originales cifraron la primera frase de su libro sagrado con una firma geométrica, ¿qué otros mensajes aterradores o asombrosos podrían haber escondido en el resto de los textos? Es aquí donde la historia da un giro cinematográfico. El mundo moderno, obsesionado con los datos, con el Big Data, se topó casi por accidente con la codificación de los antiguos. La investigación se traslada de las cuevas polvorientas y los pergaminos frágiles a las salas blancas y estériles de las supercomputadoras. Ya no es la fe lo que está en juicio, sino la matemática pura y dura. Piénsenlo, los místicos de la Edad Media solo podían trabajar con pergaminos, velas y el poder de sus mentes. Hoy, la tecnología nos permite desplegar todo el rollo del texto sagrado como si fuera un solo y gigantesco string de datos, una cadena ininterrumpida de letras. Y al hacerlo, revelamos la joya de la corona del misterio bíblico en la existencia de las secuencias de letras equidistantes. Un fenómeno que, según algunos, no solo sugiere inteligencia, sino que transforma la Biblia en un algoritmo profético. Ahora, para entender cómo es posible esto, debemos viajar al corazón del texto. Imaginemos que todo el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Deuteronomio, fuera una sola palabra gigante, una palabra de más de 300.000 letras. Esta es la premisa fundamental de la investigación moderna. En la antigüedad, cada rollo se copiaba con una meticulosidad casi sobrehumana. No había espacios entre palabras. No existía la puntuación que conocemos hoy. El texto hebreo original era una corriente continua, un río de consonante. Esta fidelidad en la copia, mantenida durante milenios por generaciones de escribas, como los masoretas en la Edad Media, que superaron una crisis para preservar el texto. Es precisamente lo que permitió la decodificación siglos después. Es la clave de todo. Si el texto hubiera sido editado, si una sola letra hubiera sido alterada o movida, el código se habría derrumbado como un castillo de naipes. El secreto no está en un mensaje oculto en una cueva, sino en la integridad inalterada del texto mismo. Ahora, volvamos a esas primeras 28 letras. El primer verso, Bereshit, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Cuando estas 28 letras se colocan en un círculo de 7 puntos y luego se conectan con líneas basadas en la gematría, que es el valor numérico de cada letra hebrea, se forman patrones internos increíblemente complejos que son autorreferenciales. Pero aquí viene lo más asombroso. Si esas mismas letras se disponen en un triángulo, se puede ver la palabra Torah perfectamente incrustada dentro de la estructura. Para los defensores de la codificación, esto no es casualidad. Es una firma autorial. Es como un guiño del creador del texto. Un mensaje que nos dice: mira, más allá de las palabras, la verdadera historia está entre las líneas. Es la primera pista de que estamos ante algo más que un simple libro. Y esto nos lleva al gran logro de la investigación moderna, la formalización de la secuencia de letras equidistantes, o SLE, en los años 80 y 90. La idea, en su esencia, es simple, pero increíblemente profunda. Imaginen que toman la primera letra de ese gigantesco texto continuo y luego saltan un número fijo de letras. Digamos, 50. Toman esa letra y vuelven a saltar 50. Y repiten este proceso una y otra vez, a lo largo de las 300.000 letras del texto. Las letras que van seleccionando, al juntarlas, a veces forman palabras y frases coherentes. Frases que no tienen ninguna relación aparente con el texto superficial
que las rodea. Aquí es donde el conflicto estalla. ¿Es esto un diseño inteligente? ¿Una prueba de una autoría divina o extraterrestre? ¿O es simplemente una casualidad estadística? ¿Un truco que nuestras mentes, programadas para buscar patrones, quieren ver? El debate alcanzó su punto álgido en 1994. Los investigadores, liderados por figuras como el matemático Eliyahu Rips y el físico Doron Whitstone, lograron algo que parecía imposible. Publicaron un artículo en una prestigiosa revista científica revisada por pares. En él, afirmaban haber encontrado, codificados en el libro del Génesis, los nombres de 32 sabios y rabinos famosos del siglo X, junto con sus fechas exactas de nacimiento y muerte. Lo crucial no era solo encontrar los nombres. Eso podría ser suerte. Lo increíble era que los nombres y las fechas estaban agrupados en una proximidad geométrica dentro de la matriz del texto. Era como encontrar una constelación de información biográfica en un mar de letras aleatorias. Este hallazgo generó una auténtica crisis en la comunidad académica. La pregunta era aterradora y fascinante. Si el texto fue escrito hace más de 3000 años, ¿cómo diablos podría codificar información sobre personas que vivirían 2000 años después? Parecía desafiar las leyes de la probabilidad y del tiempo. Por supuesto, la comunidad escéptica no se quedó de brazos cruzados. La respuesta fue contundente y, hay que admitirlo, brillante. El argumento se centró en la probabilidad. Un detractor famoso, el matemático australiano Brendan Mackay, tomó el texto de una novela clásica, Moby Dick, y aplicó exactamente el mismo método de búsqueda de secuencias de letras equidistantes. ¿El resultado? El resultado fue demoledor. Encontró los nombres de presidentes de Estados Unidos, fechas de eventos históricos, incluso frases que parecían proféticas. Este logro accidental demostró un punto crítico y muy incómodo para los defensores del código. En un texto lo suficientemente largo, con combinaciones matemáticas casi infinitas, la casualidad puede generar patrones que parecen ser significativos. El cerebro humano es una máquina de encontrar significado, incluso donde no lo hay. Esta contraevidencia planteó el gran debate que sigue abierto hasta hoy. ¿Cómo podemos distinguir un código intencional de un simple patrón estadístico? ¿O es que acaso todo texto largo, toda gran obra literaria, contiene información oculta, esperando a ser encontrada? El debate científico y religioso continúa rugiendo. La existencia de las secuencias de letras equidistantes es un hecho matemático. Es real, pero su significado, su origen, es el verdadero campo de batalla. Sin embargo, hay un código que, según sus descubridores, ni Moby Dick, ni ningún otro texto aleatorio puede duplicar. Un código que va más allá de nombres y fechas. Hablamos del código del calendario. Los defensores de esta teoría afirman que los antiguos sabios no solo codificaron información sobre el pasado, sino que escondieron las claves de los ciclos de tiempo más profundos de nuestro universo. Un grupo de investigadores afirma haber encontrado oculto, en las primeras páginas del Génesis, una secuencia que predice con una precisión, que hiela la sangre, no solo el fin de los tiempos, según la antigua tradición hebrea, sino la fecha exacta de un evento cósmico, que para muchos representará la transformación final de la conciencia humana. Durante siglos, el debate ha sido feroz. La ciencia nos dice que el universo tiene miles de millones de años, mientras que una lectura literal de la Biblia insiste en 6 días. Pero, ¿y si ambos tuvieran razón? ¿Y si simplemente estuvieran hablando en idiomas diferentes? ¿Qué pasaría si el verdadero código para entender nuestro origen y nuestro destino no estuviera enterrado en la geología, sino oculto, a plena vista, en la profecía? Existe una antigua clave interpretativa, una fórmula susurrada en un salmo olvidado y rescatada por los más grandes sabios de la historia. Esta clave sugiere que los 6 días del Génesis no son una crónica del pasado distante, sino un mapa exacto, un calendario profético,
de los 7000 años de la historia humana. Si este mapa es real, entonces la Biblia no solo nos dice de dónde venimos, nos señala, con una precisión aterradora, exactamente en qué punto del reloj final nos encontramos hoy. La percepción del tiempo es relativa. Albert Einstein lo demostró en el siglo XX, pero los místicos hebreos ya lo habían intuido hace más de 3000 años. En este viaje iremos desde los observatorios astronómicos más modernos hasta las velas parpadeantes en los estudios de los rabinos medievales. No buscaremos mensajes ocultos en letras individuales, sino algo mucho más vasto, la estructura fractal del tiempo mismo. Aquí, la Biblia se transforma en un calendario holográfico. Cada día de la creación contiene la semilla de un milenio entero. La luz, las aguas, las plantas y los astros no son solo elementos físicos, son arquetipos de las eras que la humanidad estaba destinada a atravesar. Imagina un antiguo reloj de arena suspendido en el espacio, pero en lugar de arena, lo que cae son galaxias enteras, que al tocar el fondo, se transforman en letras hebreas. La clave maestra para desbloquear este código temporal se encuentra en dos textos separados por siglos, pero conectados por una idea radical: el Salmo 90, versículo 4, y la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Ambos afirman explícitamente en para el Señor: un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto no es una metáfora poética. Para los decodificadores, es una fórmula de conversión matemática, una especie de piedra roseta para el tiempo divino. Si aplicamos esta proporción al Génesis, el resultado es asombroso. Los 6 días de trabajo equivalen a 6000 años de historia humana laboriosa, seguidos por un 7º milenio de descanso, el llamado Shabbat cósmico. De repente, la vasta y caótica historia universal se comprime y se organiza en una sola semana divina. Toda nuestra existencia, desde el primer hombre hasta el día de hoy, cabe en el marco de trabajo de Dios. Cada milenio corresponde a un día de la creación, y cada evento clave de nuestra historia parece haber sido prefigurado por los actos creativos de ese día correspondiente. Pocos saben que Sir Isaac Newton, el padre de la física moderna, el hombre que nos dio las leyes de la gravedad y el movimiento, escribió más sobre teología y cronología bíblica que sobre ciencia. En sus manuscritos privados, descubiertos mucho después de su muerte en 1727, se revela una faceta desconocida del genio Newton. Estaba obsesionado con calcular el fin de esta semana cósmica. Para él, la Biblia no era solo un libro de moral o de historias para niños. Era un criptograma científico, un documento codificado dejado por la inteligencia suprema del universo. Pasó sus últimos años no mirando las estrellas, sino inclinado sobre textos antiguos, intentando alinear la cronología de los reinos de Babilonia, Persia y Roma con el patrón de los 7 días. Su objetivo era uno solo: al encontrar la fecha exacta donde la semana de 6000 años terminaría y comenzaría la prometida era dorada. Newton creía que la misma mente que escribió las leyes de la física había escrito el guión de la historia. Si la teoría del día melinio es cierta, entonces los patrones deberían coincidir de manera consistente. Y aquí es donde encontramos una de las pruebas más desconcertantes y fascinantes. En el relato del Génesis, el sol, la luna y las estrellas no se crean, o más bien, no se hacen visibles desde la Tierra hasta el día 4. Desde un punto de vista científico moderno, esto parece ilógico. ¿Cómo pudo haber luz y vegetación en los días anteriores sin el sol? Pero si aplicamos el código del día milenio, todo cobra sentido. El 4º milenio, contando desde Adán, abarca el periodo que va aproximadamente del año 3000 al 4000 del calendario hebreo. Históricamente, esta época corresponde a una era de iluminación espiritual masiva, una explosión de revelación sin precedentes. Fue precisamente durante el 4º milenio
cuando surgieron las figuras centrales que definieron la fe occidental y oriental. Fue la era de los grandes profetas de Israel y la construcción del segundo templo en Jerusalén, un faro de espiritualidad para el mundo antiguo. El código sugiere que la luz física del día 4 no era más que una prefiguración, un símbolo profético de la inmensa luz espiritual que iba a inundar el mundo exactamente en el milenio 4. La simetría es simplemente perfecta. Varios siglos después de Newton, en el siglo XVIII, el Gaón de Vilna, considerado por muchos la mente judía más brillante de su era, llevó este concepto a un nivel de detalle alucinante. Este sabio legendario, conocido por su intelecto fotográfico y su profunda comprensión de los textos sagrados, enseñó que el código no se detenía en los milenios. Él creía que no solo los días representan milenios, sino que cada hora, cada minuto, cada segundo de cada día de la creación contiene detalles específicos sobre años, meses y días concretos de nuestra historia. Para el genio de Vilna, la historia no es aleatoria. Es un guión ya escrito con una precisión matemática, usando este método fractal, donde cada parte contiene la información del todo. Él supuestamente hizo predicciones asombrosas. Se dice que calculó y anticipó eventos como el resurgimiento de la nación de Israel y los grandes conflictos globales que marcarían el final de la era, basándose únicamente en su lectura decodificada de los versículos del Génesis, que correspondían a las horas de la tarde del sexto día a la historia humana. Según él, no era una serie de accidentes, sino la reproducción exacta de una partitura celestial. Entonces, la pregunta inevitable es, ¿si este calendario cósmico es real? ¿Dónde estamos ahora? Si seguimos la cronología tradicional y aceptamos el calendario hebreo actual, que marca el año 5780 y tantos, desde la creación, la respuesta es inquietante. Nos encontramos en las últimas horas del sexto día. En términos de nuestra semana, estamos en el viernes por la tarde, justo antes del atardecer, que dará inicio al Shabbat. En la vida judía tradicional, el viernes por la tarde es un tiempo de preparación frenética. Es un torbellino de actividad para tener todo listo antes de que llegue el día de descanso. ¿Podría ser esta la razón de la aceleración tecnológica y social exponencial que estamos viviendo? Sentimos que el tiempo se acelera porque, proféticamente, se está acabando. Según este mapa, no estamos al principio ni en medio de la historia. Estamos viviendo en el tiempo extra de la profecía, en los minutos finales, antes de un cambio de paradigma total. El ritmo vertiginoso de nuestro mundo moderno podría ser, en sí mismo, la señal más clara de que el código está llegando a su clímax. La teoría de los días cósmicos nos sitúa de manera inequívoca al borde de un cambio de era. Nos dice que el gran sábado de la historia está a punto de comenzar, pero hay un problema, un error deliberado, una anomalía oculta en el texto que lo complica todo. En el manuscrito original hebreo del Génesis hay una letra específica, la letra Aleph, que aparece escrita en un tamaño anormalmente minúsculo, en una palabra clave relacionada con la creación. Mientras que en otro lugar, otra letra aparece intencionadamente agrandada. Durante milenios, los escribas han copiado fielmente estas rarezas sin entender por qué. Los expertos en códigos afirman que estas anomalías tipográficas no son errores, sino instrucciones divinas. Son una especie de nota al pie de página celestial que indica la posibilidad de una alteración temporal. Sugieren que el final no llegará exactamente cuando lo esperamos, sino que el guión puede ser acortado o retrasado dependiendo de una variable crucial, la variable humana. Y esa variable, la clave para adelantar o posponer el final, podría estar conectada con el misterio más oscuro de todos: la existencia de libros bíblicos que fueron deliberadamente excluidos
del canon oficial. Textos perdidos que podrían contener la verdad sobre cómo influir en el reloj cósmico y ocultar esta increíble revelación. Pero esa es una historia para nuestro próximo capítulo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te fascina desvelar los secretos ocultos de la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hasta la próxima.